Pues como recogen los rótulos finales de la película, el gran Manuel Vázquez falleció con solo 65 años, estuvo encarcelado 3 veces y una de ellas por bigamia. Mantuvo relaciones estables con 7 mujeres que le dieron 11 hijos. Días antes de morir consiguió de su editor un adelanto a cuenta de sus ventas después de muerto, una forma de entender la vida nada convencional. Buenas noches otra vez, Óscar Aybar, director y guionista. Santiago Segura. Buenas noches otra vez. Ahora ya estamos confundidos entre tu propia personalidad y la de él. Ahora no... yo soy bueno. En general. No, bueno y buen actor. Que no doy sablazos porque no sé. Porque no sabes. O sea, es que hay que valer. Hay que valer, hay que valer. Hay que valer, efectivamente. Yo iba a empezar por ahí. Los dos comenzasteis como guionistas de cómics y compartís veneración por los tebeos, por Vázquez y por su propia existencia. ¿Héroe o antihéroe? Fue uno de los problemas que yo me planteaba, porque para mí siempre ha sido un héroe desde pequeñito, cuando yo leía los cuentos del tío Vázquez, y luego cuando ya nos metimos en la realidad, pues conocer a alguna de sus exmujeres, de sus hijos que había medio abandonado, a la gente de la editorial que había estafado. Por cierto, todos contaban estas atrocidades con una sonrisa en la boca. ¡Ah, qué Vázquez, menudo cabrón, tal! Pero riéndose. Era luces y sombras. O sea, yo decía, este que era mi héroe de pequeño es un poco cabroncete también. O sea, que no sabía cómo interpretarlo. Es que era la primera vez que yo hacía un personaje que había existido. Así que me dejé llevar por Óscar, que fue el que me dio las pautas. Óscar, tú conociste cuando eras muy joven en la revista Makoki al protagonista de la historia y siempre has tenido muchísima admiración por él. Siempre hablabas de él como la persona más sorprendente que habías conocido. Sí, ¿por qué? Sí, yo siempre digo que Vázquez fue probablemente la peor influencia que pude tener en mi juventud, ¿no? Una persona que torció mi vida totalmente. Yo publicaba en Makoki, entre otras revistas, ¿no? Y entonces, bueno, realmente me dijeron un día que iba a entrar por la puerta el padre de Anacleto, etcétera, no me lo podía creer, ¿no? Y 10 minutos después estaba comiendo con él, me estaba presentando a su hija para intentar que me relacionara con ella, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros es un héroe absoluto. Santiago y yo somos una generación de directores que es difícil de entender hoy en día, pero que para los que los cómics entonces eran importantísimos. Es decir, nunca hubiéramos imaginado llegar a hacer películas, vaya. O sea, era como lo más importante, una de las cosas más importantes que podía hacer un español en los 80 era publicar, ¿no? Entonces, Santiago y yo pertenecemos a este mundo, a este universo en el que nos hemos formado. Y dentro de ese universo, como en el de la música, tal, siempre hay un héroe, ¿no? O sea, todas las comidas, en las cenas, se cuentan miles de anécdotas de Vázquez, ¿no? Entonces, para nosotros ya de entrada era un héroe, ¿no? Lo que pasa es que, como él ha dicho ahora, una vez que nos afrontamos al personaje, tuvimos que enfrentarnos también, perdón, a los daños bilaterales, ¿no? O sea, a la gente que lo sufrió, ¿no? Entonces, las dudas que tenía Santiago cuando empezó a recrearlo, ¿no? Si realmente había una parte oscura, que era la del daño que hizo, etcétera. Pero como él ha dicho, realmente nos basamos un poco en el recuerdo que dejó, que siempre era maravilloso a pesar de la dimensión de sus sablazos. Eso lo dejas muy claro, la verdad, Sí. que queda muy claro que a pesar de todo es una persona querida y amable para los que le rodeaban, a pesar de haber sufrido su forma de vida. Que tenía encanto. Sí, encanto. Que era un cabrón con encanto. Sí. Y que hacía daño, pero bueno, que le querías. Sí. Eso pasa a mí. Yo en el instituto siempre las chicas se enamoraban del más cabrón. Por eso yo, que soy tan buena persona, nunca he tenido éxito con las mujeres, por ejemplo. Hay que joderse. Yo me he dejado la vida y el talento en timos de mierda que no me han dado ni para llegar a fin de mes. La gran queja de Vázquez, además, es que decía que sus timos y sus estafas eran como pequeñas estafas. Que dice, joder, Sí. con el talento que tengo yo para esto, ¿por qué no da un gran golpe y estoy viviendo en la Riviera Francesa con un yate y un...? Él decía que en la cárcel había conocido a grandes estafadores que con un pequeño palo se habían arreglado la vida y que él había mendigado con pequeñas estafas patéticas toda su vida. Lo que pasa es que son tan increíblemente carismáticas estas estafas que le hacen muy superior a los demás. Pero él hubiera querido ganar dinero. Son muy divertidas, son de pícaro, pícaro. No era un gran estafador, no, era un pícaro. Sí, pero es una picaresca continuada que hay que mantener el récord para tener varias familias, ¿eh? Dicen que Gila también tenía un par de familias. O sea, esto no lo sé, no me consta. No, yo lo he oído, tampoco me consta. Habrá que hacer la película para enterarnos. Santiago, sin ir más lejos, tiene 3. O sea, sí, tengo 3 familias. Pues no sé una en el Congo y tal, pero son de eso que mantengo así, niños apadrinados. No sabe usted lo duro que es para un hijo no tener ni para pagar el entierro de eso. Ah, pero tu padre ha... ¿Cómo reconstruye su biografía hasta convertirla en un guión cinematográfico, Óscar? Esto nace con una libreta que me pongo a rellenar un día en los años 80 y que se convierte años después en 20 libretas. O sea, realmente de un anecdotario que se basa en los postres de todos los salones del cómic, cenas, reuniones, en la que todo el mundo contaba, por ejemplo, los sablazos míticos,
hasta el punto de que cuando hice la peli tuve que tirar 15 libretas de estas, porque tengo para 4 películas más, realmente. Y entonces tuve que seleccionar el anecdotario, las anécdotas que si no contaban me iban a matar, o sea, tenía que hacer los grandes clásicos, las míticas. y luego las pequeñas y las que iba a descartar, ¿no? ¿Ha visto usted? Están en blanco. En blanco. Solo ha dibujado las esquinas. La anécdota mítica en que él entrega pues, un paquete de 50 páginas para cobrar, en el que había dibujado solo la primera, pues me la ha contado pues, gente que estaba en la redacción, gente que ha oído hablar de ella, etcétera. O sea que con pequeñas variaciones, sí, pero que yo creo que difiere esencialmente... 4 páginas, 20, 15, decían exacto, otros, pero el caso es que era la primera dibujada o las esquinas dibujadas y el resto en blanco, ¿no? Por ejemplo, lo del loro también te lo contaron. Sí, por ejemplo, cuando quise introducir a Santiago en el mundo, en la familia de Vázquez, en la gente que lo había conocido, para que se impregnara un poco del personaje, fuimos a ver, por ejemplo, ¿te acuerdas que fue maravilloso? Sí. Aurora, su primera mujer, la que aparece en la película. Eres un hijo de puta de mucho cuidado, ¿sabes? Y entonces fue muy bonito porque era un piso obrero bajo todo, de un barrio de Barcelona, bajo todo el mundo a que Santiago les firmara, etc. Y entonces Santiago le preguntó si realmente qué sentía por el hombre que le había hecho estas putadas terribles, que la había abandonado y tal. Y entonces ella, fíjate, lo del loro no solo es cierto, sino que ella tenía 7 loros reales en su balcón, porque le recordaba mucho a su Manolo, ¿no? Y entonces este tipo de cosas, claro, fueron maravillosas, ¿no? Que fueron las que hicieron que Santiago se fuera metiendo cada vez más en el personaje, ¿no? Así que la gente damnificada, digamos, te contaba de él. Sí, de alguna forma yo veía ahí como un cierto perdón, ¿no? Sí. Pero también había dolor, ¿eh? Entonces eso es lo que a mí me agobiaba, digo, y vamos a dejar a este hombre como un pícaro así maravilloso, un tipo rebelde y tal, o sea pero yo sabía que Óscar iba a meter claroscuro, o sea, iba a haber luces y sombras, ¿no? Está claro, cuando ves la película, tú también puedes sentir empatía o simpatía por Vázquez o rechazo. O sea, que estoy seguro que los espectadores habrá habido de todo. Bueno, tenemos aquí al señor B. Diréis, ¿quién es B? ¿Quién es B? Pues B es el señor Manolo Vázquez. Manolo Vázquez, que no tiene nada que ver con Montalbán ni con otros Vázquez que pueden haber en el listín de teléfonos. Oye, vaya bocata estás haciendo, Pues este señor, este dibujante de toda la vida, pues yo le quería decir, oye, tú las mujeres, ¿cómo las prefieres? ¿Que te sepan cocinar o que te sepan planchar? Porque esto de planchar es un coñazo, pero es que cocinar también... No, todas las mujeres son un coñazo también. Hombre, no te pases tampoco, que tienes aquí a tu hija. Mi hija no cuenta, ¿no? Ah, tu hija no cuenta. No, pero tú ¿cómo quieres a las mujeres? Así... Desnudas. ¿Desnudas? Sí. Hombre, pero o vestidas, ya me encargo yo. Pero como una madre, como una hija, como una amante, como una mujer... ¿Tú cómo ves a la mujer así en general? Uy, yo las veo, pero que muy mal. Todas acaban igual, dándote el coñazo. ¿Cómo? Horrible. ¿Dándote el coñazo? Totalmente. Es que a ti te gusta, bueno, oye, vaya bocata. Sí, no tiene importancia. A ti te gusta la buena vida. La buena vida, pero ten en cuenta que... ¿Y a ti qué, te gusta la mala o qué? Hombre, a mí me gusta la mala, ¿para qué vamos a engañarnos? ¿Para qué vamos a engañarnos? Y cuando tú empiezas a bucear en ese personaje y empiezas a conocer todo lo que hace, tiendes a justificarle, que a veces los actores necesitamos entender al personaje y justificar para poder llegar a él, ¿o...? Yo es la primera vez que me he sentido actor, ¿eh? Eso como los documentales de los actores americanos, eso, que se van a un psiquiátrico para ver a los locos, tal, porque yo generalmente interpreto como los niños que están jugando, o sea, soy un actor de poco método. Pero en esta ocasión, claro, un tipo que había existido, al que yo admiraba, me empezó a entrar la responsabilidad y luego conocer a los hijos, a su mujer, a gente. Yo me sentía ahí como que estaba haciendo un trabajo de investigación y ya me entró la cosa que digo, pues como Jim Carrey cuando hizo Andy Kaufman o cuando se hace una película biográfica, lo que quieres es clavar al personaje. Claro. Y entonces yo me obsesioné hasta el punto que le decía a Óscar, digo, en las entrevistas puedo sacar el acento de Vázquez. Entonces él, claro, me dijo, dice, es que Vázquez tampoco era un tipo tan conocido, o sea, vamos a recrear fielmente lo que pasó, pero no hace falta que te obsesiones con la apariencia física o con la forma de hablar. ¿El oficio de moroso es rentable? Bueno, para el que lo ejerce sí, para los otros no mucho. Pero realmente hay muchísima similitud, ¿eh? Conseguiste estar muy cerca. Yo no sé, cuando tú decides que sea Santiago Segura, o sea, ¿qué necesitabas del personaje? ¿Qué buscabas en el actor protagonista para que se aproximara? Porque consigues hasta parecerte físicamente en la composición, ¿no? Es que nunca me lo planteé, porque esta película nace... un día íbamos caminando por la Gran Vía, Santiago y yo nos conocemos desde los cómics, desde los 18 años, o antes, y un día empezamos a decir, sería brutal hacer la película de Vázquez, porque siempre en otros rodajes acabamos hablando de Vázquez. Sí. Como buenos profesionales de los cómics,
Y entonces un día decimos, esto hay que hacerlo, no hay que hacer la película, ¿no? Entonces, pues automáticamente nos repartimos ya los roles. Sí, digo, tú la escribes, la diriges y yo la protagonizo. Exacto, Y, ya está. Y 3 años después pasó, que eso sabes que muchas veces se habla, pero... Y la película lo bueno que tiene es que nace del amor a Vázquez. Utilizaré este lápiz mismo. Hay un regalo que me hizo la familia cuando vio la película, a Vicky, Manolo, etcétera, que, bueno, que me conmovió mucho, que era un pagaré devuelto de Vázquez, en que él firmaba como los cómics, los pagarés, o sea, ponía By Vázquez. Y entonces eso me dio a entender muchas cosas, es decir, él cuando los documentos bancarios los firmaba como obras. Y entonces era como el que era el tío Vázquez. Obra delictiva, era su obra delictiva. Me hace maravilloso. Qué bonito que hable de Manolito y de Vicky porque estuvieron muy cercanos a la película. Es Manolito verdad. fue incluso... Ayudante de dirección, ¿no? Su hijo. Sí, él fue un auxiliar que estaba al lado mío y que, bueno, pues qué mejor que tener a uno de sus hijos para decirme pues cómo tenías que coger el boli, cómo tenías tal... Bueno, yo cada vez que decían corten, miraba a Óscar y luego miraba a Manolito que me hacía así como... No, fue entrañable, ¿no? A veces me abrazaba, papá. Anda, vete al bar y tráeme un cartón de tabaco. Y también compra en la farmacia unas dexitrinas, que mañana tengo que entregar. ¿Puedo comprar también algo de comida? La familia Vázquez nunca ha funcionado como una familia en sí. O sea, éramos personas unidas por el destino que convivíamos bajo el mismo techo. Aparta, hijo, que pasa el talgo. Mamá dice que eres un viva la Virgen. ¿Yo? Yo también quiero ser un viva la Virgen, enséñame. Para él yo era un adulto, en todo, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Lo bueno era pues que me llevaba por ahí, me trataba como un igual, ¿no? Y teníamos conversaciones muy interesantes, pero lo malo era que cuando hacía cosas de niño se enfadaba. O sea, mi padre me veía jugando con muñecos y me decía, eres un maricón, gilipollas, pero con la edad que tienes, yo, papá, tengo 10 años, estoy haciendo lo normal, ¿no? Entonces, claro, él, no funcionábamos como una familia. Te lo gastas en pasteles o en el parque de atracciones o en putas. No voy a permitir que un hijo mío ahorre. Hombre, ser hijo de Vázquez, hostia, es un peso. Es un peso, la sombra de Vázquez es muy alargada, es un peso muy agradable en algunos casos, pero digamos que hemos tenido una vida extraña, ¿no? ¿Quién es? No soy ningún acreedor. Pero bueno, nos ha dejado anécdotas maravillosas y, ¿por qué no? Lo hemos pasado bien.